Ok, me dicen que sí me escuchan. Bueno, perdón por la tardanza, ya estoy aquí. Me tardé un poquito aquí viendo pues, los detalles que tenía aquí con la computadora, pero bueno, ya ando por acá. Ok, entonces, pues vamos a continuar. Ya vieron que por ahí ya hay unos calendarios de la UNAM que no sé qué tanto. Ayer andaban muy activas las redes con ese famoso calendario que salió, ¿no? Sí, ya sé. Que suben que hasta agosto, ¿no? No sé qué. Está bien Hasta el feo, 21 de agosto, ¿no? Ajá. según. Bueno, habría que ver qué dice la facultad, ¿no? Pero normalmente, pues, va a ser basado en ese calendario, ¿no? Más o menos. En No el de sé. la facultad, ¿no? Ajá. Normalmente ah, puede haber algunos cambios, pero no tan grandes, ¿no? Normalmente ese es como que el calendario base y sobre ese lo ajustan. Pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Habrá que esperar qué dice, porque qué pasa en la facultad, porque ah, pues se supone que casi todo el mundo está dando clases en línea, entonces eh, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Realmente, pues si vamos a tener más clases, entonces ¿qué vamos a hacer, no? Porque bueno, como vamos ahorita, pues nosotros vamos bien en el avance normal del semestre. Así el ritmo que vamos con estas clases, pues sí acabamos a finales de este mes. Entonces, más obviamente las semanas de finales, etcétera, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor nos hacen todavía ir a clases, Presenciales, ¿no? presenciales un ratito. Entonces, y ya después a lo mejor los finales, no sé. Entonces, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Si nos dan más clases, bueno, pues por lo menos podríamos ver o reafirmar o repasar algo de lo que hemos visto en estos días, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo nos organizamos, si es que lo más probable es que nos den más clases, ¿no? Este, nos den más clases y bueno, a lo mejor pues ya tendríamos que cambiar un poco la técnica o la estrategia, si es que eso ocurre, pero bueno, hasta ahorita no he recibido nada del lado de la facultad. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Bueno, Vale. a ver qué sucede. Lo primero que les quería comentar el día de hoy, ya regresando a la cuestión de la clase, subí una mejora, bueno, más bien una actualización del ejercicio 5 de el ejercicio del control file. No sé si alguien tuvo oportunidad de revisarlo o si pues resulta que, bueno, también como seguramente vieron, eh, algunos compañeros tuvieron problemas con este ejercicio. Y bueno, eso sucedió por una situación que no en todos sus equipos puede que funcione. Más bien, perdón, no en todos sus equipos puede que les suceda ese problema, más bien, ¿no? Este, y ahorita vamos a explicar por qué, en caso de que necesiten, de que tengan ese detalle, bueno, ya está el PDF actualizado para que, lo chequen, ¿no? En caso de que hayan tenido ese detalle. Bueno, déjenles explico. Eh, lo que ocurre con ese ejercicio, bueno, aquí en la nueva versión de este ejercicio le agregué más pasos, pero en realidad es para que tenga un poquito más de detalle y se entienda el problema que puede generarse, ¿no? Entonces, bueno, de entrada aquí les agregué unas consultas para mostrar ciertas columnas de la vista de pesos database. Y en específico me interesa que vean algunos numeritos, sobre todo asociados con el famoso SSN. En esta vista pueden por ejemplo, ver columnas como eh, Reset Log Change, ¿no? Reset Log Change o el Reset Log Time, que indica el momento el momento en el que se hizo un reset de los online read logs, ¿no? Para que más o menos lo comparen
con el reset que se hace en este ejercicio. Y también hay dos columnas que nos indican el SCN, es decir, el SCN que tenía el read log file antes de hacer un reset. ¿Ok? La fecha también, así como el último SCN que se sincronizó con data files durante un checkpoint. Este en particular es interesante, ¿no? El último SCN que se sincronizó con los data files justo antes de que, digamos, simulamos la pérdida del control file, ¿no? Entonces, bueno, ahorita un poquito más adelante regresamos al por qué es interesante este valor, ¿no? Entonces, dan de cuenta que cuando se pierden los control files, ¿no? Me dicen que no les estoy mostrando el PDF correcto. A ver, déjenme ver qué les estoy compartiendo entonces. Se supone que les estaba compartiendo el PDF, todo el escritorio. Ahora sí ya. Ok, ok. Entonces, bueno, aquí les estaba explicando el ejercicio del tema, el ejercicio 5 de los archivos de control, ¿no? Ahorita regresamos porque es interesante estos números. Entonces, ahorita quedémonos con la idea que cuando hicimos la simulación de la pérdida de los control files, en ese instante, en ese momento, ¿no? El control file tenía ciertos valores, ¿no? Cierto valor de SCN. Estos numeritos me dirían cuál fue el último SCN que se sincronizó o que contienen los data files antes de que hayamos hecho la simulación, ¿no? Entonces, eso es importante. Miren, les voy a mostrar, déjenme ver si les puedo mostrar aquí la solución. No recuerdo si tengo el PDF actualizado de esto, déjenme ver. Ok, sí, aquí está. Miren, por ejemplo, cuando hagan esa consulta les puede dar un resultado como el que ven aquí, ¿no? Supongamos que antes de hacer el reset la pérdida de estos archivos, vamos a suponer que en el control file se tenía esto, ¿no? Acuérdense que la vista BPSOS Database contiene información del contenido del archivo de control. Este es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este atributo, el checkpoint change, ¿no? Nos indica el último valor que se tenía, ¿no? Al momento de que el control file se pierde. Entonces, este valor es interesante porque hasta aquí sabríamos, oye, pues cuál fue el último SCN que se actualizó en los data files, ¿no? Bueno, entonces, ese es un cambio. Ahora, el otro cambio es que por ahí modifiqué un poco la consulta. ¿Se acuerdan que había un paso en donde insertaban ahí algunos registros para provocar que se quedara una transacción sin sincronizar con data files, ¿no? En esta nueva versión les agregué dos consultas y con dos atributos muy particulares que justamente ustedes en una sentencia SQL, en una sentencia select, con una sentencia select pueden conocer cuál fue el último SCN que modificó los datos de un registro. Por ejemplo, cuando insertamos datos a esta nueva tabla que aquí les estoy mostrando, ¿no? Ustedes pueden agregarle estas dos columnas. Si se fijan, es una función que se llama, más bien es una pseudo columna que se llama order row SCN, ¿ok? O SIN. Entonces, este numerito que ven aquí, 2064191, significa el último valor del SCN, ¿no? Que modificó este registro. Y a partir de este mismo valor también pueden calcular la fecha en la que se hizo ese cambio. Entonces, por ejemplo, se fijan aquí este primer registro que dice Juan, ¿no?
fue actualizado o fue modificado por última vez, no sé, el 5 de mayo a las 4:53 p.m., ¿no? Y su número de SSN, su número de System Change Number es ¿no? El 2064. Este número normalmente coincide, si nosotros hiciéramos la consulta, coincide con el valor que les mostré acá en el archivo, ¿no? de respuestas acá. Normalmente se fijan aquí. Bueno, aquí me parece que no coinciden, ¿no? 20, no coinciden, pero bueno, con este valor, ¿ok? De hecho, déjenme ver. Acá está. No, no, no. Sí, no, no. Normalmente cuando lo consultan puede que sea el mismo acá, ¿no? Entonces, ok, ya lo vi, más bien es que está acá, es que es en el reset logs acá, en el 7, no, es otro, ok. Bueno, entonces, este numerito para qué nos va a servir, ahorita vamos a verlo, nos sirve para determinar, oye, hasta qué número se quedaron los data files, ¿no? Y con qué números podríamos darnos cuenta que no alcanzaron a ser sincronizados. De hecho, el número que aparece aquí, si se fijan, es este 644, 2062, 644, ¿no? Y aquí tiene un 2064, ¿ok? Si se fijan, ¿quién es mayor? 2062, 2064, ¿ok? En esta situación, ¿qué diríamos? Que estos registros todavía no están en dónde, en los data files, ¿ok? O sea, aquí es un número menor hasta ahorita, ¿ok? Entonces, estos SCNs todavía no están en data files, ¿ok? Entonces, una manera de verlo es les repito, con esta vista, ¿ok? Entonces, sí más o menos se entendió hasta aquí, este cambio. Entonces, ya que tenemos esos registros, ahora sí lo que sigue es lo mismo, ¿no? Se pone aquí los pasos para eliminar los archivos de control y después para empezar el proceso de recuperación, ¿ok? Entonces, después vienen todos los pasos de sacar la lista de los archivos de control. Eso es lo mismo, ¿no? Lo que vimos acá. Después viene la creación del script, ¿ok? Aquí les hice un ligero cambio para que no se confundieran. Ya ven que algunos por ahí estaban poniendo las mismas rutas, ¿no? Y algo interesante que ocurrió es que al momento de sacar la lista de todos los data files, por ahí algunos obtuvieron errores, ¿no? Y un primer error fue que comentamos la vez pasada, ¿no? Había un problema con el data file del table space temporal, ¿no? Que creo que a algunos de ustedes les salió ese problemita. Entonces, y bueno, comentamos la vez pasada que para solucionarlo, una forma más sencilla era pues quitarlo de la lista, ¿no? De esa lista de estos data files que aquí obtuvimos, lo podemos excluir, ¿no? Entonces, sin embargo, ya lo que no alcanzamos a comentar la clase pasada fue qué efecto, ¿no? ¿Qué pasaría o qué consecuencia nos va a traer si excluimos este data file de, de nuestra lista? El problema con excluirlo de la lista es que cuando el control file se regenera, pues el control file no va a tener conocimiento de este archivo. Ok, ¿se acuerdan a quién pertenece este archivo temp01? ¿A qué le suena la palabra temp? Es un data file temporal, ¿no? Que creamos al inicio. Ajá, es un data file del table space temporal. El detalle es que si lo quitamos de la lista, el efecto que vamos a provocar es que ese table space se queda sin data files. ¿Ok? No es tan grave esta situación porque
como estos data files contienen justamente, como su nombre lo indica, datos temporales, no perdemos realmente datos. ¿Okay? Porque los datos que hay aquí son meramente transitorios, ¿no? Se guardan datos mientras se están haciendo cálculos o algún proceso y ya después se eliminan, ¿no? Ya no tienen razón de ser. Como la instancia está abajo, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, el único detalle va a ser que cuando nuestra base de datos la abramos, la vamos a abrir, pues ese table space no va a tener este archivo. Entonces, aquí lo que faltaría hacer es regresarlo, ¿no?, a su table space. Una de dos, hay dos opciones aquí. Si este archivo estuviera realmente corrupto, aquí no nos marca así, porque realmente el control file no sabe cómo manejarlo, ¿no? Porque estamos regenerando. Más bien la instancia no sabe cómo hacer la recuperación de este archivo, pues porque no tiene información en el archivo de control. Entonces tenemos dos opciones. Si de plano no podemos recuperar este archivo, podemos borrar, más bien podemos agregarle un nuevo data file al table space y ya nos podemos deshacer de este viejo. O sea, inclusive pudiéramos hasta crear un nuevo table space temporal. Antes de borrar el existente, podemos crear uno nuevo, crearle un nuevo data file y ya después el actual lo podemos eliminar y decirle a la base de datos que ahora el table space temporal sea el que generemos, ¿no? Esa es una opción, o la otra, intentar recuperar este archivo. Entonces, ¿qué es también lo que ya no alcanzamos a comentar el lunes? Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Ahorita vemos cómo hacemos esa parte, ¿ok? Bueno, después viene, ese fue uno de los primeros errores que obtuvieron, ¿no? Y entonces, al quitarlo se soluciona. Después vienen las mismas instrucciones, es decir, nuevamente ejecutar esta instrucción, el create control file reuse database, ¿no? Y después, una vez eliminando este problema, ya el control file se genera bien, ¿ok? Y después viene el siguiente paso, ¿no?, que es hacer el recover, debido a que el archivo de control se eliminó, el original. No sabemos cuál fue el estado en el que se quedaron los read log files, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita esta instrucción. Necesitamos hacer un recovery para sincronizar, ¿no?, el valor de los SSNs que ahorita tienen los data files contra la nueva versión del archivo de control. Entonces, lo que va a hacer aquí la instancia, como ya me hemos platicado, es hacer una comparación entre lo que contienen los online read logs contra lo que tienen los headers de los data files. Entonces ahí detecta una diferencia, ¿no? Una diferencia que es la que justamente comentábamos hace rato, ¿no? Cuando se lean los headers de los data files, la instancia va a encontrar un numerito de SSN, ¿ok? Y ese número va a ser menor al último SSN que hay en los online read logs. Ese último SSN contiene justamente los datos de la tabla que vimos hace rato. Entonces ahí detecta una diferencia y entonces es cuando nos sale este problema, ¿no? En donde nos dice, ¿no?, por ejemplo aquí, que hay un cambio. Este mensaje es muy interesante porque la palabra change aquí nos hace referencia a un SSN, ¿ok? Entonces aquí nos dice, ¿no?, que hubo un cambio que se generó a cierta hora, como pueden verlo, pero que no ha sido sincronizado en data files. Y entonces aquí es ya donde nos pide que le especifiquemos ¿no?, que le especifiquemos alguno de los online read logs para poder sincronizar este cambio con data files, ¿ok?
Y entonces aquí ya es donde viene la parte donde estamos jugando un poquito, ¿no? Con los online read logs para ver si en alguno de ellos se encuentra este cambio, ¿no? Entonces, al estar jugando con ellos, bueno, en el caso ideal, se encuentra el online read log y se aplica el recovery, ¿no? Y entonces se hace de manera exitosa. Sin embargo, hubo por ahí algunos compañeros que a pesar de que le especificaron todos los posibles online read logs, aún así les marcaba un error, es decir, seguía marcándole ese error de que necesitaba actualizar un cambio más, ¿no? Entonces, ¿a qué se debía ese problema? Bueno, aquí hay otra cuestión que puede ocurrir. Si recordarán en ejercicios previos, sobre todo en los ejercicios que se hicieron con Table Spaces, uno de ellos lo dejamos en modo offline. No sé si recuerdan en uno de sus ejercicios, pero eso ya fue hace varios días. Ok. Entonces, sobre todo para los compañeros que sí hicieron el ejercicio en tiempo, ¿no? Y que dejaron ese Table Space offline por varias clases, por varios días, ¿qué puede provocar? Que ese Table Space, cuando un Table Space está fuera de línea, pues ya no se le aplica ningún cambio, ¿no? El SCN con el que se queda ese Table Space empieza a hacerse viejito, por así decirlo, ¿no? Vamos a suponer que cuando el Table Space se puso offline tenía vamos a suponer que en el momento en el que el Table Space se puso off, de manera offline, ¿no? Vamos a suponer que tenía el último SSN fue el 4 y así se quedó. Pasaron varios días, ¿no? De que este Table Space está fuera de línea y están de acuerdo que los SSN siguen avanzando, ¿no? Aquí cuando se puso en línea, el SSN en los online read logs estaba en 4. Después van avanzando, ¿no? Y vamos a suponer que en este instante vamos ya en el 10, supongamos. Pero acuérdense que los online read logs son cíclicos, ¿no? Se van reseteando. Entonces, lo que puede ocurrir es que con el tiempo, este cambio, este último cambio, pues ya no exista en los online read logs porque se van actualizando, ¿no? Entonces pasan días y vamos a suponer que en este día, cuando hacemos la simulación de la pérdida de los archivos de control, ¿ok? En este momento, vamos a suponer que en los online read logs el último o el último cambio, ¿no? El más viejito es el número 8, vamos a suponer, ¿no? Que del 8 hacia adelante son los SCNs que tenemos en los online read logs, por ejemplo, hasta el 15, vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene la pérdida del archivo y nosotros incluimos este data file, lo incluimos en la lista. Al incluirse en la lista, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a tratar de hacer la instancia? Oye, ¿qué onda con este data file, no? Tengo un data file que tiene un SCN4. Como está en la lista, ¿no? ¿Qué va a intentar hacer con este 4? ¿Qué creen que haga con este 4? O sea, va a leer el header de este data file y va a encontrar un 4. Porque fue el último SCN que se registró. ¿Ok? ¿Qué creen que pase cuando lea ese 4? ¿Cuál sería qué les dice la lógica con ese 4? Pues que ese cambio fue hace mucho tiempo, ¿no? Ya no lo va a encontrar. Exacto. Ahora, en la instancia, como no tiene más información de este data file, o sea, lo único que sabe es que es un data file que tiene que incorporarse a la base de datos. Entonces, en este momento la instancia no sabe, ¿no? Si este 4 va a requerir un recovery o no. ¿Por qué? Porque ¿cómo detectaría la instancia que este data file necesitaría recovery?
la única manera que tiene es justamente comparando con lo que hay en los read logs. Lo que hay en los read logs me dice que el último SSN es el 15. Y entonces al detectar aquí un 4 me diría, pues ¿sabes qué? Necesito revisar, ¿no? qué cambios pudieron haberse generado de aquí hasta el 15, porque ahorita en la historia ya vamos en el 15, pero este se quedó en el 4. Entonces, cuando se revisen los read logs, entonces aquí veríamos, ¿sabes qué? Pues no hay ningún cambio, ¿no? Porque estuvo offline. Pero para poder llegar a esa conclusión necesitamos buscar un read log que tuviera toda esta historia. El problema es que ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Porque los online read logs están, el cambio más antiguo es el 8. Entonces, del 4 al 8 ya no tenemos esta historia en los online read logs. Si nuestra base de datos hubiera estado en modo archive, ¿no? en archive log, entonces pudiéramos haber consultado o nos pudiéramos haber traído uno de nuestros respaldos, y entonces ahí sí vemos toda la historia y el recovery hubiera sido exitoso. Esa es otra consecuencia del por qué es importante pasar la base de datos a este modo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer con esta situación? No tenemos la historia del 4 al 8. ¿Ok? Entonces, la única opción que tendríamos aquí es nuevamente también este data file también hay que excluirlo de la lista, que es lo que les explica más abajo. Para ser más específicos, este table space que les estoy aquí marcando es el que nos estaba dando lata a algunos de ustedes. ¿Se acuerdan que la clase de lunes por ahí algunos de ustedes me dijeron que no les pasó este detalle? Que en algunos casos fue exitoso. Alguien, quién ya hizo el ejercicio y quién de ustedes no pasó por este detalle. ¿Ok? Entonces aquí al menos a alguno que otro, no pasaron por este detalle. ¿Por qué en algunos casos no? Y vamos a ver si mi teoría es cierta. Si el ejercicio del tema anterior, en donde se acuerdan que hay un ejercicio en donde les pide crear un table space y este data file y ese table space lo ponen offline, por ahí hay un ejercicio. Si ese ejercicio, ahí me corrigen si estoy en lo incorrecto, yo les aseguro que más bien sospecho que ese ejercicio lo hicieron hace pocos días. ¿Ok? Si lo hicieron hace pocos días, ¿qué significa? Que efectivamente el data file está fuera de línea, pero como lo hicieron hace pocos días, este cambio todavía está todavía está en los online read logs. Es un SSN reciente, como comentan aquí en el chat. Como SSN está reciente, todavía no se alcanza a hacer un reset, más bien, o todavía no se sobrescribe ese SSN en los online read logs y por lo tanto sí lo va a encontrar. Entonces, muy probablemente eso es lo que sucedió. ¿Qué significa? Que el ejercicio, cuando lo pusieron offline, no ha pasado tanto tiempo. ¿Ok? O la otra, su base de datos no se ha movido mucho desde que hicieron ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, por eso es que algunos de ustedes no tuvieron el problema, porque sus online read logs todavía tienen el SSN que está en el header del data file. ¿Ok? Hay una manera en cómo podríamos comprobarlo. Ya no lo hice, pero eso sería otro ejercicio interesante, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos forzar a que este SSN ya no estuviera de los online read logs? Podríamos forzar, por ejemplo, a una manera de hacerlo, ¿no? Es empezar a cargar datos, ¿ok?
y provocar que los online read logs empiecen a circular. ¿Ok? Entonces, como este data file está fuera de línea, podemos provocar, ¿se acuerdan el concepto de un log switch? El log switch va a provocar que los online read logs se vayan sincronizando con data files, ¿no? Y entonces, al estar ya sincronizados, esos online read logs ya se pueden sobreescribir. Entonces podemos provocar una sobreescritura para provocar que los SSNs que están en los online read logs ya se pierdan. ¿Ok? Entonces, y si intentamos revivir ¿no? este data file con un control file nuevo, entonces ahí podríamos simular este comportamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual algunos sí y algunos no. ¿Ok? Entonces, de hecho, a mí sí me ocurrió, sí me pasó, sí pude replicar este error cuando intenté, digamos, ver por qué estaba fallando, ¿no? Lo repliqué y sí se replicó en mi caso, en algunos no, pero bueno. Entonces, ¿a quién sí le apareció este error de que a pesar de que especificaron todos los online read logs, no les funcionó el recovery? ¿A quién le pasó? Nada más ok. Ok, tú eres el de la base moribunda, ¿verdad? Que el lunes la dejamos a Ricardo también, ¿no? Y mi pregunta para ustedes, si pudieron corregir este problema. O sea, con esto sí se corrigió el problema o todavía siguen con problemas de base moribunda. Ok, a Andrés sí le funcionó, ¿no? Yo no, todavía no lo pruebo. No lo has probado, ok. Entonces es importante hacer la prueba. En tu caso todavía hay un detalle, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vimos el lunes, tu instancia te pedía recovery para el Table Space System, ¿no? Y ahí Sí. habría Ahí que ver. está. Ahí Lo está el raro. detalle, ¿no? Bueno, Profe, entonces, como resumiendo, lo que tenemos que hacer es omitirle el table space, el data file. el data file, disculpe, el temporal y ese, ¿no? El que Exacto, hicimos. exacto. Ah, ok. Ok. De acuerdo. Y vuelves a intentar el recovery. Si Sí. te llega a marcar error de que necesita aplicar read con system, entonces ahí sí vamos a tener que irnos a la opción de hacer un recovery incompleto. Y vamos a ver si se puede porque es el data file de system. Ok, sí, gracias. Bueno, ahí me avisas, ¿no? Cuando tengas eso hecho. Sí. Bueno, entonces ya que hicimos esto, ¿no? Al quitar este table, este data file, ya el recovery va a ser exitoso. ¿Ok? La base de datos ya va a poder abrir. ¿Ok? Y ya vamos a poder hacer el reset de los logs. ¿Ok? Muy bien. Recomiendo aquí, si quieren, por si algo no va bien, podrían hacer un respaldo de sus online read logs antes de hacer esta instrucción, porque una vez que hagan el reset hacer la instrucción reset log significa borrar todos los online read logs. Esta es una operación muy peligrosa si no estamos seguros de que ya el recovery de la base de datos están bien. ¿Okay? Si la base de datos está arriba, si esta operación es exitosa, entonces ahí sí ya nuestros online read logs ya los podemos desechar. Pero si no, aquí en una base ya productiva conviene mucho hacer primero ¿no? el respaldo de los online. Bueno, ahora después el detalle ahora es vamos a hacer las instrucciones necesarias para esos dos data files que nos quedaron ahí pendientes. Vamos a recuperarlos, ¿no? Entonces, miren, lo primero es intentar recuperar el table space, ¿no? El store TBS custom, que es el que teníamos offline. Si intentamos pasarlo online, nos va a marcar este error y eso es correcto.
Aquí el error que nos está mandando, ¿no? Es que me dice, ¿sabes qué? Dice, si se fijan aquí en el mensaje, dice que no pudo identificar al data file número 12, que es el que le corresponde a este table space. ¿Qué significa? Aquí el diccionario de datos le dice a la instancia que este table space tiene un data file que es el 12, pero resulta de que este data file 12 pues no está o no está en el control file. Por eso nos marca este error. En el control file no pudo ser identificado. Ok. Entonces vean que en el control file se actualiza, pero le pone este nombre. Si fijan, le pone la palabra missing 0012, que significa que en el control file va a haber este archivo, pero físicamente no existe. Ok. Entonces lo que hay que hacer aquí es decirle al control file, oye control file, es que el archivo no se llama así, sino se llama así, ¿no? Store TBS Custom 01. Ok. Entonces, bueno, lo que sonaría lógico es que, bueno, pues el control file está intentando ubicarlo con este nombre. Entonces, ¿y qué pasa si lo renombramos, no? A nivel de control file podríamos decirle, ¿sabes qué? El nombre del data file no es este, sino es este. ¿Ok? Como nuestro data file no tiene ya los logs ya se resetearon, ¿no? Entonces no habría problema para ponerlo en línea. Ahora también esto funciona porque también tenemos la certeza de que cuando eh, table space se pasó a fuera de línea, ¿no? Al estar fuera de línea, hicimos el fuera de línea normal. ¿Se acuerdan que hay varios modalidades para pasar a un table space offline? Si por default se hace un offline normalito, que significa que se hace un checkpoint para garantizar de que todos los cambios que estén pendientes en esos data files se sincronicen y ya se pueda pasar offline de manera segura, es decir, los datos que tiene el data file son los datos que nosotros esperamos. O sea, no perdimos ningún dato en este data file. Por lo tanto, al pasarlo en modo online, no va a pasar nada, ¿no? Este data file va a subir, va a quedar online y va a tener los datos correctos, ¿no? Entonces, lo único que aquí nos falta es renombrarlo. Entonces, por eso en la siguiente instrucción sería decirle, ¿sabes qué? Vamos a corregir este problema cambiándole el nombre. Entonces, aquí es donde les puse, ¿no? Con esta instrucción, alter table space store tbc custom, le ponemos rename data file y le vamos a cambiar el nombre de este nombre que tiene ahorita a el nombre. Y si se fijan aquí ya estoy apuntando al data file que nos faltó agregar en el control file. Ok. Me preguntan aquí en el chat, dice, ese data file no debería de estar en U01 app Oracle Data. De hecho, sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Aquí está mal la ruta. Déjame comprobar si es un error nada más de aquí de la instrucción o si realmente el data file. Yo creo que es un error nada más de aquí del PDF, porque si no, no lo hubiera encontrado. Pero sí tienes razón. A ver, déjame lo compruebo. ¿Sí ven la terminal? Creo que sí, ¿verdad? Sí. A ver, déjame ver. Oracle. De acuerdo a esta instrucción, en teoría debería de estar aquí, ¿no? Y si efectivamente no está aquí. Aquí no están, aquí nada más están los archivos de passwords y los archivos de parámetros. Pero si me voy a Oracle Base, no sé por qué aquí esta instrucción salió mal en el PDF.
A ver, debería de estar en app Oracle, debería de estar en Oradata, ¿no? Ok. Y aquí sí está, ¿no? Se llama el Store TBS Custom. Aquí está, ¿no? Sí, entonces más bien es un error aquí del PDF nada más, ¿no? Entonces les voy a actualizar esta línea. Pero sí tienes toda la razón, debería de estar en... Aparte, por ahí había otro error que alcancé a corregir ayer. Aquí no sé por qué razón tenía users. No sé qué pasó con esta ruta a la hora de pasarlo al PDF. A lo mejor fue ahí una cuestión de copy-paste mal hecho. Entonces, sí, estoy de acuerdo, debe de cambiar. ¿Ok? Pero bueno, cuando lo hice en su momento estaba bien. No sé aquí por qué al momento de pasarlo al PDF aparece otra ruta, porque sí, miren, aquí estoy en donde debería justamente, ¿no? Ok, bueno. Entonces ya que hacemos eso, ya podemos ponerlo en línea, ¿no? Entonces miren, dice, posterior a esta instrucción, volver a intentar a poner online al table space, o sea, hacer esto. Y ya con eso debería de subir este data file sin problemas, ¿no? Dice, ejecutar la siguiente sentencia e incluir los resultados para comprobar que todos los data files son correctos. Ya que hicimos todo este relajito, esta instrucción nos puede ayudar para que veamos si ya la base de datos encuentra todos los data files. De hecho, ¿alguien se acuerda cuántos data files tenemos en total hasta ahorita? ¿Alguien recuerda o tiene a la mano esa cifra? Incluido el temporal, ¿no? Bueno, básicamente son 13, ¿ok? Los data files que hasta ahorita llevamos. Entonces, aquí hay un detalle. La vista de VA Data Files contiene únicamente los archivos que no son temporales. Entonces, si consultamos esta vista, pues sí nos muestra en realidad 12, pero nos faltaría el temporal. Ok. Acuérdense que para el temporal son otras vistas. En este caso es DBA Temp Files. Entonces, si nosotros consultamos hasta en este punto estas vistas, nos vamos a dar cuenta de que no está. Ok. Nos mostraría un resultado vacío. ¿Eso a qué se debe? A que, bueno, también pasó, como lo eliminamos de la lista, ese data file no está registrado en el control file. Ok. Entonces, sí es importante corregirlo, porque si no tenemos data file al momento de que se quiera hacer o de que se quiera obtener datos de este data file, o que se quiera hacer uso, se quiera guardar algún cálculo temporal. Si no existe el data file, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregirlo? Bueno, como les comentaba, hay dos opciones. Una de ellas sería agregar nuevamente el data file al table space. ¿Cómo le agregamos un data file a un table space? Ahorita el table space está vacío, no tiene eso. Curiosamente, ¿no? Se supone que un table space no puede estar sin su data file, pero bueno, ya vimos aquí que al cambiar, al regenerar el control file, sí se quedó este table space sin su data file. Ok. Entonces, con la instrucción alter table space add temp file, vean aquí la diferencia, aquí es la palabra temp file, la cláusula temp file, para indicar que se trata de un archivo temporal. Y apuntamos justamente al table space que excluimos en la lista. Nótese que aquí les agregué las características que debe de tener este archivo, ¿no? Que son las mismas. Esto lo tomé de la instrucción create database que hicieron en el tema 2. Ok. De ahí tomé todas las características para que coincidan, ¿no? Entonces, otro punto importante, es súper vital que tengan un respaldo del script que usaron para crear la base de datos.
¿Por qué? Porque ese script después les puede salvar, puede salvar a su base de datos, porque si quieren regenerar algo, ¿no? De ahí pueden tomar la definición de un data file o de un table space para restaurarlo, ¿no? Y de ahí pueden sacar todos los parámetros que se especificaron. ¿Ok? Entonces, ya con esta instrucción ya podemos recuperar nuestro data file temporal. Y una vez que ejecutan esta instrucción, consultamos nuevamente las vistas del diccionario y entonces ya aparecería algo como esto, ¿no? Ya nos aparecería que nuestro table space temporal ya tiene su data file como debería de ser. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos faltó de comentar el lunes. Entonces, esto ya lo tienen arriba, nada más ahorita les voy a cambiar esto y ya con eso tenemos el ejercicio 5. Entonces, como pueden ver, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Perder un control file es de lo más feo que nos puede pasar. ¿Ok? Porque su recuperación manual, como pudieron ver, o sea, fueron prácticamente 20 pasos, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Ahora, aquí en realidad no fue tan complicado, porque nuestra base de datos no tiene todavía tantas configuraciones. Pero imagínense, el control file guarda todas las configuraciones de un montón de cosas, todo lo que hagamos. Si nuestra base ya hubiera estado en modo archive, hubiera sido otra historia. Ahí quién sabe, hubiéramos a lo mejor tenido otras situaciones, ¿no? Si se nos pierde el control file. Si esta base de datos ya tuviera un historial de respaldos o de backups, también toda esa información se almacena en control file. Si se nos pierde, pues ya nuestros backups van a estar, ya no va a haber una información de todo el historial de backups que teníamos. Entonces también ahí podría haber otros problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? Respaldemos bien esos control files, ¿no? Hay que tratar de llegar hasta este instante, a esta instancia, ¿no? En donde ya se nos pierde todo, ¿no? Acuérdense que hay 3 mecanismos para respaldar un control file. Bueno, el primero es tenerlo multiplexado, como lo tenemos ahorita, que tenemos 3 copias. La otra es hacer un respaldo con estas 2 instrucciones, ¿no? Entonces también ya en una base real, ¿no? Como lo he repetido algunas ocasiones, cuando hagan algún cambio a las estructuras físicas, si van a mover un data file, si lo van a cambiar, si van a agregar uno, hay que hacer un respaldo del control file, ¿no? Antes de que hagan ese cambio, pues yo creo que no está por demás ejecutar estas 2 instrucciones, sobre todo, por si acaso, ¿no? Estas 2. Y ya después hacemos lo demás. Entonces ya dependiendo también lo que vayan a hacer, es si se necesita ese respaldo de online read logs y inclusive de los data files. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? Con esto ahora sí ya estaríamos cerrando este tema. Me dicen aquí, dice, si ya lo habíamos realizado, solo agregamos el punto 20. Es correcto. Si no, me comentan aquí en el chat, si no les salió el error del table space que estaba fuera de línea, así ya déjenlo, no pasa nada. Pero lo que sí muy probablemente es que en el punto 20 no van a, si ustedes hacen la consulta a estas vistas, se van a dar cuenta que van a estar vacías, que no tienen ningún archivo temporal. Entonces, agreguen nada más esta parte del paso 20 y ya. Ok. Si ya hicieron la entrega en Classroom, ok, no pasa nada, ya pueden dejarlo así. Nada más corríjanlo en su instancia para que quede bien. Ok. Bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En teoría ya todos deberían de haber acabado, ¿no? Hasta el ejercicio 5, ¿no? Entonces, vamos a revisar que ya tienen su siguiente ejercicio. Entonces, vamos a ver de qué se trata. El siguiente ejercicio que toca también está bastante interesante
y también es un ejercicio, digamos, de alto riesgo. Ok, entonces voy a cerrar esto y vamos a revisar. Ok, el siguiente ejercicio es un ejercicio que ahora tiene que ver con los online read logs. Entonces, vamos a revisarlo para ver de qué se trata. Ok, es el ejercicio 1 del PDF del tema 7, parte 2. Ok, ¿de qué se trata este ejercicio? Bueno, fíjense, este es el escenario. Dice lo siguiente. Suponer que se ha decidido modificar el tamaño de los online read logs. Originalmente se cuentan con archivos de 100 megas. Ahorita, si nosotros consultáramos en el diccionario de datos, veríamos que nuestros archivos de nuestros online read logs, cada uno de ellos, tiene un tamaño de 100 megas. Entonces vamos a suponer que por cuestiones de espacio en disco, el nuevo requerimiento es que ahora sean de 50, no de 100, sino que se vayan a la mitad. ¿Ok? En general, la estrategia para realizar esta actividad es crear nuevos grupos y eliminar los existentes. O sea, no hay como que una instrucción que reduzca el tamaño del archivo, porque ahorita el archivo ya tiene 100 megas. Entonces, no podemos así, digamos, de manera dinámica, no podríamos reducirle el tamaño. Entonces, la única opción que tenemos aquí es, ok, elimina los actuales y agrega nuevos. Entonces, aquí el punto interesante es cómo hacemos eso, ¿no? Considerando que no debemos de perder nada de cambios, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, sí, ok, borra los que tienes y crea unos nuevos. Sí, pero acuérdense que ahorita nuestros online read logs puede que tengan datos que no se han sincronizado. Ok, entonces no podemos así eliminarlos tan fácilmente. Por otro lado, acuérdense que también podemos tener, dependiendo del estatus de los online read logs, puede ser que algunos, ¿se acuerdan que había estatus como active, ¿no? Y el current? Que ese estatus me indicaba, ¿no? Uno de ellos, el current, me indica el grupo de online read logs, que es el que actualmente se están escribiendo los cambios. ¿Y alguien recuerda qué significaba el estatus active? Que por ahí vimos en clases pasadas. Déjenme ver si por aquí lo ubico rápido. De hecho, aquí están, bien. Current y active. Si leemos un poquito, ¿no? El current significa, es el grupo de read logs, ¿no? Que actualmente se están empleando para guardar los cambios de la base de datos. Y el active se llama así, bueno, este grupo ya no es el actual, es decir, ya no estamos escribiendo ahorita en él cambios en él, pero se le pone como activo porque su contenido todavía no ha sido sincronizado con data files. ¿Ok? Ahí lo tenemos como activo, pero todavía no se ha sincronizado. Entonces, como no se ha sincronizado, read log es importante conservarlo. ¿Por qué? Pues porque si se nos llegara a perder, no podríamos sincronizar ya los cambios que tiene con los data files. ¿Ok? Entonces la idea de este ejercicio es pues hacer todas las acciones necesarias para que podamos tener 3 grupos nuevos de online read logs, pero en lugar de 100 megas, de 50. ¿Ok? Entonces, a nivel general, sin que leamos esto, ¿qué estrategia se les ocurriría así a nivel general para hacer esta actividad? Así debería de ser un examen, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos un examen práctico y les pongo un ejercicio así, ¿no? Y les damos que les gusta una media hora y vamos a ver si logran hacer esta tarea. Este es todo el enunciado, así, ya, ¿no?
Aquí obviamente les puse todos los pasos, bla, bla, bla. De hecho, esta tarea llega hasta el inciso M. ¿Ok? Pero en un examen, pues digamos, así sería el ejercicio. ¿Les parece bien? ¿No? Es la prueba de fuego para ver qué tan bien han aprendido hasta ahorita. ¿No? Ahí está su ejercicio y es práctico. Puede ser en línea, ¿no? No hay manera de que se copien. Bueno, sí se pueden copiar, pero al final lo tienen que aplicar en sus propios ambientes, ¿no? Sí, se me está ocurriendo hacer algo así. Que el examen final sea práctico, ¿les parece? Y todos se van a final, ¿no? Estaría interesante. Lo voy a consultar. Puede ser a libro abierto, obviamente. Aquí al ser práctico, pueden consultar lo que quieran, ¿no? Todas sus notas, toda su documentación, todo lo que sea, ¿no? Bueno, a nivel general, ¿qué se les ocurre? A ver, entonces díganme, a ver, ¿qué se les ocurre para hacer esta tarea? O sea, imagínense ustedes tienen ahí en su puesto de su empresa, DBA Junior, ¿no? Y llega su jefe y les dice, a ver si es cierto, DBA, quiero que hagas esto. Y estas son todas las instrucciones, ya, ¿no? Quiero que los online read logs ya no sean de 100, ya sean de 50, ¿no? Y tienes media hora para hacerlo porque en media hora abrimos la base de datos a los clientes. Corre tu tiempo. Entonces, a lo mejor son las 8 o 10 de la mañana. Ok, tienen 50 minutos. A las 9 de la mañana empezamos con el sistema. Entonces necesitamos la base de datos vivita y coleando para las 9 de la mañana con online read logs de 50 megas. Ok, entonces, ¿qué harían? ¿No? Así, hagan de cuenta que un examen práctico es exactamente lo mismo que podrían tener allá afuera, ¿no? La presión del tiempo, porque saben que la base de datos tiene que estar lista para cierto momento, porque pues sus usuarios van a empezar a usarla. Entonces tienen 50 minutos para hacer este ejercicio, ¿no? Debería de hacerlo, ¿verdad? ¿Saben qué, chicos? Nos vemos en 50 minutos, en 45, ¿no? Y me mandan su resultado, ¿no? Su base de datos abierta con read logs de 50. ¿Qué se les ocurriría a nivel general? Mi base está malita, dice aquí. Dice aquí David, dice, primero hay que hacer una búsqueda de los read logs. Exacto. Le pregunto a mi profe de bases avanzadas. Uy, no, tu profesor no va a estar disponible. De por sí contesta bien lento, entonces se va a tardar un día en contestarte. Respaldar todo por si acaso, dicen aquí. Bueno, esa es una parte, ok. Vamos a suponer que tenemos los respaldos, ¿no? Todo bien. De entrada vamos a respaldar los online read logs actuales, ¿no? Y bueno, miren, la estrategia a nivel general es eliminar los viejos, ¿no? Bueno, más bien primero crear los nuevos. No puedo quedarme sin read logs, ¿no? Creo los nuevos, creo grupos nuevos, ¿ok? Y después me aseguro de que los grupos viejos estén sincronizados al 100% con data files. Si logro eso, ¿no? Que no tenga ningún cambio pendiente en los online read logs viejitos, entonces ya tranquilamente los puedo eliminar y tener los otros, ¿ok? Que si los crea a nivel de sistema operativo, me preguntan, la respuesta es no. Cuando nosotros ejecutemos la instrucción correspondiente, esos archivos los genera la propia instancia. O sea, los archivos físicamente no los creamos nosotros, ¿ok? La instancia los crea a nivel una vez que ya ejecutamos la instrucción. Esa es otra pregunta interesante, que si se borran a nivel de sistema operativo, la respuesta es un sí. Es decir, primero hay que hacerlo a nivel de diccionario de datos, a nivel de control file.
en la instancia le decimos, bórrame ya estos online read logs, y se eliminan del control file, se eliminan del diccionario, pero no del sistema operativo. O sea, ya que nos aseguramos de que la base de datos ya está abierta con los nuevos grupos, ¿ok? Y ya todo levantó bien, entonces ya podemos ir a sistema operativo y ya podemos borrar los viejitos. O sea, físicamente los archivos log no se eliminan, hay que borrarlos de manera directa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué les pide este ejercicio. En el primer inciso, primero que nada, como bien comentaban, pues vamos a ver cómo están los actuales, ¿no? Primero, a nivel de sistema operativo, ejecutar un solo comando. Vamos a ver cómo les va, no les voy a decir cuál. En un solo comando quisiera que me mostraran la ruta completa del online read log, su tamaño actual del online read logs, ¿no? Y quiero una lista, la lista completa. Acuérdense que los online read logs están en 3 directorios, U01, U02 y U03. En esas 3 rutas está la lista. El tip que les puedo dar es que utilicen el comando find, pero bueno, si encuentran otra, ahí me dicen. O sea, con un solo comando debería demostrar toda la lista de los online read logs. Primero, ¿para qué? Para ver pues cuántos tenemos, ¿no? Ahora, en el inciso B vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel de diccionario de datos y de control file. Entonces dice generar una consulta que muestre los siguientes datos de los grupos de read logs. Aquí hay 2 principales vistas nos van a ayudar. En una nos muestra la información del grupo y en la otra nos muestra la información de cada miembro, ¿no? de cada archivo que pertenece a un cierto grupo. Ok, entonces algo de lo interesante que también podemos ver ahí justamente son los valores del SCN. Ok, y también el estatus. El estatus son el atributo más importante. Entonces se va a mostrar el estatus y fíjense, número de SCN menor que contiene el grupo de read log y el número de SCN máximo. O sea, aquí podríamos darnos cuenta cuál es el primer cambio que tiene el online read log y el último, ¿no? En términos de SCNs. Entonces ahí vamos a ver qué les da, ¿no? Entonces el B está sencillo, nada más es una consulta, el C también, ¿no? Con base a la consulta dice qué grupo de read log es el que se está empleando. ¿Cómo podrían responder esta pregunta? ¿En qué tendrían que fijarse para responder esta pregunta? O sea, imagínense que ya les muestra toda la lista, ¿no? ¿Y qué tendrían que checar para responder esa pregunta? ¿Qué grupo de read log es el que se está empleando? ¿Cuál creen que sea el grupo de read log que se está empleando? El estatus, exactamente. Hay que checar la columna de estatus. Ahora, ¿qué valor de estatus debería de tener ese grupo? Current, muy bien, current, ok. Entonces, aquí la respuesta sería checar cuál de todos esos grupos de online read logs tienen el estatus de current. Y entonces diríamos, mira, ¿sabes qué? El grupo tal tiene el status current, por lo tanto es el grupo que actualmente se está usando. Si quieren ahorita lo voy a hacer, nada más que levante para que nos demos cuenta. Luego, bueno, supongamos que ya lo identificamos en el inciso D, dice, ahora generar una consulta SQL para mostrar los datos, ¿no? Los datos de los miembros de cada grupo de online read logs. Y aquí, bueno, algunas rutas. Entonces, cuando vean esa consulta van a observar que el estatus de alguno de los miembros es nulo. Entonces ahí les pregunto por qué razón es nulo, ¿no? Bueno, ahí ya. Es fácil esto, ¿no? Si ustedes consultan la documentación de la vista, ahí les dice, ¿no?
y qué otros valores puede tener este estatus. Entonces aquí nada más son ahorita en estos primeros 4 incisos es para saber qué es lo que tenemos, ¿no? Ahora, entonces voy a abrir aquí Developer. Ok, entonces una de las vistas donde podemos mostrar información de los online read logs es justamente bpsoslog. ¿Y alguien se acuerda de la otra? Hay por ahí otra vista. A ver si alguien se acuerda. Entonces miren, en lo que se acuerdan voy a hacer la primera consulta. Select asterisco from bpsoslog, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí yo ya tengo, ¿no? La base de datos con el ejercicio resuelto. Aquí, como pueden ver, ya los archivos ya tienen, ¿no? El nuevo tamaño, ¿ok? Y nuevamente vean, uno de ellos está en current. Entonces, aquí me dirían, para esta base de datos, ¿qué grupo es el que ahorita está como current? El grupo 6. ¿Ok? Ese es el que está como current. ¿Ok? Bueno, en la siguiente consulta les pide mostrar los datos de todos los miembros, ¿no? Entonces, para eso, recordarán por acá, vimos en su momento que la vista bpsoslog es la que nos puede ayudar, ¿no? En esta vista, ahorita voy a mostrar todo. Aquí en esta vista tienen la información de cada uno de los miembros, ¿ok? Entonces aquí es donde ya están los nuevos grupos, los nuevos archivos, ¿ok? Bueno, esa es parte de las consultas que les piden, ¿vale? Bueno, ahora en el inciso E, ¿ok? Nos dice crear 3 grupos nuevos de online read logs, ¿no? Pero ahora deben de ser de 50 megas, con un tamaño de bloque de 512, ¿no? Entonces, agregar únicamente 2 miembros. Por ahorita vamos a agregar nada más 2, ¿no? Y vamos a emplear las mismas rutas, ¿no? U01 app hora data y U02 igual. Pero ahora los nombres van a ser diferentes, ¿no? Ahora deben de llevar esta estructura, ¿no? El RIDO 01A, B y C en mayúsculas, ¿no? Para este primer punto no llegamos hasta el C, nada más llegamos al A y al B, ¿no? Al A y al B. Porque el último miembro lo vamos a agregar acá en el inciso F. ¿Ok? Entonces, ahí a ver cómo les va. O sea, que tienen que crear. Cuando generen esta instrucción, lo que va a pasar es que ahora van a tener 6 grupos. Los 3 que ahorita estamos usando y los otros 3 que sería el 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, en el F es agregar al tercer miembro, ¿no? De manera separada. ¿Ok? De manera separada. ¿Por qué de manera separada? Bueno, lo hice así para que practiquen con la instrucción alter database add log file member. ¿Ok? Porque en el inciso E agregamos todo el grupo, pero en el inciso F nada más vamos a agregar un miembro. Entonces, con el inciso E practican un poquito cómo crear un grupo completo y en el inciso F es cómo agregar un solo miembro. ¿Ok? De tal manera que cuando ya tengan todos sus grupos deberían de ver algo como esto, ¿no? Si se fijan aquí ya tengo el grupo 4, 4. Primero agregamos dos miembros, ¿no? El 4, 4, 5, 5. Vean que es el 01A, el 01B, el 02A y el 02B. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y después viene ya hasta abajo, vean 4, 5 y 6. Este fue el online read log que se agregó a través de la instrucción alter database add log file member. ¿Ok? Pues así debería de quedarles ya su vista una vez que hayan acabado el ejercicio, ¿no?
Luego, ¿qué sigue? Me preguntan aquí en el chat, dice, tendríamos más, ¿no? Porque siguen los viejitos. Sí, en este punto sí. Tendrían un total de, serían 6 nuevos. No, serían, aquí tenemos, como son 3 por grupo, tendríamos 9, ¿no? Más otros 9, ¿no? Que son los viejitos, hasta este punto, ¿ok? O sea, tendríamos un total de 18 registros, ¿no? 18 miembros. Y en la otra vista tendríamos 6 grupos, 6 registros. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita tenemos esa situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eliminar a los viejitos? Bueno, ya que tengan todos sus grupos, tanto los viejitos como nuevos, dice aquí, ¿no? Notar que uno de los 3 grupos del readologs anteriores es el que está marcado como current, ¿no? Como activo. No podemos, la base de datos no me va a dejar eliminar ese grupo. ¿Por qué? Porque es el activo, es el current, perdón. No me va a dejar eliminarlo. ¿Ok? Entonces, dice aquí en el inciso I, notar que uno de los 3 grupos de readologs anteriores está marcado como el archivo que actualmente se está empleando. Para eliminar a los 3 grupos anteriores, el readlog actual debe ser alguno de los grupos nuevos, ¿no? Puede ser el 4, el 5, el 6. Entonces aquí les pide generar las sentencias necesarias para que el grupo de readlog actual sea el grupo 4. ¿Ok? Mostrar nuevamente la consulta del inciso G para verificar los resultados. Es decir, ¿ok? Cuando ejecuten esta consulta, aquí debería de verse cómo me aseguro que ya el readlog actual ya no es ni el 1, ni el 2, ni el 3. Me tendría que fijar, ¿se acuerdan en dónde? En el status, ¿no? Entonces, en este caso, el actual es el 6. Entonces, ¿qué significa? Que el 1, el 2 y el 3 ya los puedo eliminar sin problema. De momento, ahorita se les ocurre qué hacer para provocar eso. O sea, ahorita, el readlog actual, imagínense que es el 1, el grupo 1. Pero ustedes quieren eliminar el 1, el 2 y el 3. ¿Cómo le hacen para que el grupo actual ya no sea el 1, sino sea el 4, por ejemplo? Ok, aquí Daniel propone, dice, hacer un alter system switch log file, y esa sería la solución adecuada. Al hacer el switch van a provocar que ya nos cambiemos de grupo. Ok, entonces ese es el I. Ahora ahí no acaba la problemática. Una vez que el readlog actual sea el grupo 4, los grupos 1 a 3 podrían eliminarse. Sin embargo, es posible que alguno de estos 3 grupos tengan status active. ¿Qué significa? Recordando, el status active significa que, dice aquí, recordando su significado, este status indica que el readlog file es requerido o será requerido para un recovery. Si les hace sentido eso, lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? Si está en active significa que todavía el contenido de estos online readlogs todavía no se sincronizan con data files. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ejecutar las sentencias SQL necesarias para eliminar esta dependencia, de tal forma que los readlogs files de los grupos 1 a 3 puedan ya eliminarse de forma segura. Y ahorita mi pregunta es, ¿en qué estatus deberían estar para poder ser eliminados de forma segura? ¿Qué estatus debería de tener el grupo para que ya pudiera eliminarse sin problemas? Exacto, debería estar como inactive. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué instrucción creen que nos sirva para lograr que los 3 grupos viejitos estén como inactive? ¿Qué tendríamos que hacer? Exacto, tendríamos que hacer un checkpoint, pero ese checkpoint tendría que ser full, global, exacto. ¿Ok?
Entonces, ¿se dan cuenta cómo todos los conceptos que ya hemos visto ya los tienen que empezar a aplicar dependiendo lo que quieran resolver? Aquí, hay que tener en mente que es un checkpoint, para qué me sirve, y para todos les queda claro por qué el checkpoint se necesita. Ok, bueno, entonces ya no lo explico. En el inciso siguiente, entonces, ya que tienen eso, dice ejecutar las sentencias correspondientes para eliminar los grupos 1 a 3. Ok. Importante asegurarse que estos grupos tengan el estatus adecuado, determinado en el inciso anterior que ya me dijeron, ¿no? Y ejecutar nuevamente la consulta anterior para verificar resultados. Ok, entonces ya que se aseguraron de que están en estatus inactive, ¿no? Entonces ya podemos eliminarlos. Ok. Entonces a ver ahí cómo les va. Igual ahí esas instrucciones ya las vimos la clase pasada, ¿no? Y dice después, notar que la eliminación de estos grupos no implica lo que les decía, ¿no? No implica la eliminación del archivo a nivel del sistema operativo. Entonces, por lo tanto, ejecutar los comandos correspondientes en Linux para eliminar los archivos readologs anteriores. En una base de datos productiva, aquí sí sería importante hacer un backup completo. Cuando cambiemos el tamaño de los readologs, o sean nuevos, hay que hacer un respaldo pero completo de la base de datos. ¿Ok? Este paso ahorita obviamente no lo vamos a hacer porque todavía no aprendemos, pero si fuera ya el caso, tendríamos que hacer un backup completo porque tenemos readologs nuevos. ¿Ok? Y ya por último, ejecutar nuevamente el comando a nivel de sistema operativo para revisar los archivos readologs existentes posteriores a actividad. O sea, ese sería mostrarles esta consulta, ¿no? Y la de los grupos, obviamente, ¿no? Entonces, al final del ejercicio deberían de tener sus nuevos online readologs así. ¿Ok? Entonces, a ver qué tal les va. Está interesante, ¿no? Este ejercicio. O sea, a partir de, como pueden ver ya de este tema, los ejercicios ya son de este estilo, ¿no? De hacer ya una tarea de administración ya más arriesgada, no nada más hacer consultitas, ¿no? De, a ver qué tiene esta vista y ya, ¿no? Entonces, y pues las estructuras físicas son las más interesantes. Bueno, ¿y qué creen? Después de este ejercicio ya también está el siguiente ejercicio. ¿Ok? La parte de el modo archive. ¿Ok? Dice aquí Eduardo, de algo se han de morir. Ya están como los de la gente del coronavirus. Bueno, pues vamos a salir total. De algo nos hemos de morir, ¿no? Aunque sea de coronavirus. Qué feo caso. Entonces aquí no se van a morir de coronavirus, no se van a morir en el intento. En el intento de administrar su base de datos. Bueno, para noten que pues la administración es cualquier cosa, ¿no? Entonces acuérdense que estamos jugando aquí en este curso a ser un poco los médicos de la base de datos, ¿no? Que aquí ya tenemos un compañero de que pues nomás no puede curar su base, ¿no? Le hizo cirugía y ya la anda matando, ¿no? No le salió la cirugía. Entonces, bueno. Ok, vamos a ver. ¿Qué creen que vamos a hacer en el siguiente ejercicio? Pues vamos a pasar la base de datos en modo archive. ¿Ok? Entonces el siguiente ejercicio es hacer las actividades necesarias para que nuestra base de datos esté, es decir, este procedimiento. ¿Ok? Aquí les voy a, si quieren les actualizo este PDF para que diga aquí si quieren ejercicio 2. Y básicamente ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente aplicar estos cambios. Entonces, ese ejercicio también hay que hacerlo ya. ¿Ok? Bueno,
¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poner nuestra base de datos en modo archive básicamente? Uno, detener la instancia, pero aquí hay que asegurarnos de que sea ordenada para evitar un instance recovery. ¿Ok? Para evitar problemas con table space, como habíamos visto, hay que tratar de que todos nuestros table spaces están online para que estén completamente sincronizados. ¿Ok? Que bueno, como ya no vamos a perder control file, ya no tendríamos la problemática de la vez pasada, ¿no? Si tuviéramos ya la parte de respaldos, ¿no? Dice aquí, hay que aplicar un respaldo completo. Esto es súper importante. Cuando pasamos una base de datos al modo de archivado, ¿no? Al modo archive, todos los respaldos que pudiéramos tener previos ya no servirían. Ya no es lo mismo, no es lo mismo tener backups en modo archive o en modo archive, no archive mode, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer respaldos, pero pues como no tenemos ninguno, este paso ahorita lo podemos omitir, ¿no? El siguiente es editar el archivo de parámetros. ¿Se acuerdan qué tienen que hacer para editar el archivo de parámetros? Si la base está abajo. Con el p-file, ¿no? Exacto. Levantan la base en modo no mount, ¿no? La instancia, perdón, en modo no mount. Y luego, ¿qué harían? Generan un... P-file del SP-file. Ya Exacto, lo generan un p-file a partir del SP-file, lo editan y después levantan con el p-file y la ruta. con el p-file la ruta y después, ya que levantó, Acabamos el SP-file. ajá, generan el SP-file. Bueno, cuando está ya su base arriba, ¿no? En, aquí la diferencia es que ya que tienen su archivo de parámetros modificado, ¿no? Vuelven a bajar la instancia y luego la inician, pero ahora en modo mount. Aquí ya no es en modo no mount, aquí es en modo mount para poder cambiarla. ¿Ok? Y pues básicamente ejecutan esta instrucción. Esta es la que va a hacer toda la chamba. Siempre y cuando nuestro archivo de parámetros ya esté bien configurado. ¿Ok? ¿Qué es lo que le tenemos que configurar? ¿No? Vamos a configurar este parámetro. ¿Ok? Log archive max processes. Aquí vamos a ponerle cuántos procesos de background. ¿Ok? Voy a actualizar esto. Yo creo, vamos a ver cuántos. Por default tiene 4. Vamos a ponerle 5, ¿no? Que sean 5 procesos. ¿Ok? Entonces vamos a configurar ese valor. ¿Y qué otra cosa también tenemos que configurar? El destino, es decir, en dónde vamos a guardar nuestros read logs archivados. ¿Ok? Entonces, para nuestro curso, ¿les parece? Podemos configurar varias copias, ¿no? Entonces, ¿cuántas copias pudiéramos crear? ¿Por qué varias copias? Porque, bueno, si tenemos muy mala suerte y se nos echa a perder uno de esos archivos, entonces, pues ya estamos en graves problemas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el escenario de crear 2 copias nada más. ¿Ok? Y hay que ver en dónde. Si esto fuera una base real, como comentábamos, es, bueno, una base ya productiva más bien, no una base estudiantil, ¿verdad? Estas ubicaciones deberían de ser discos completamente diferentes y separados de todo lo que tenga que ver con la base de datos, ¿no? Como comentábamos en clases anteriores, debería de ser inclusive una cinta, ¿no? Dispositivos de almacenamiento tipo cinta, ¿no? Entonces, deberían de ser dispositivos totalmente ajenos al servidor. Pero bueno, para efecto de nuestro curso, pues vamos a tener que reutilizar nuestra propia máquina, ¿no? En algún directorio vamos a simular que esos directorios son otros discos, ¿no?
Bueno, entonces ahí les voy a poner ahí las instrucciones para que veamos en dónde nos conviene. Entonces, a nivel del archivo de parámetros, nuestra configuración se vería así, ¿no? Ponemos la ruta la ruta donde se va a guardar la primera copia y la ruta donde se va a guardar la segunda copia. Por obvias razones deberían de ser discos distintos, ¿no? Digo, no tendría mucho sentido poner una copia en el mismo disco, ¿no? Por obvias razones. Y ya por último, un parámetro más que es el formato que le vamos a poner al archivo, ¿no? El %t significa que es el número de hilo de ejecución, es decir, el proceso que está creando este archivo, ¿no? %s es el número secuencial que indica el número de archivos. Esto es como si fuera un contador, ¿no? De cuántos archivos llevamos, ¿no? Y %r es el timestamp, es decir, en el instante en el que se generó. Entonces, más o menos, ya que tengamos nuestros archivos generados, tendríamos esto, ¿no? Ok, entonces, y básicamente esos son los cambios que hay que hacer en este ejercicio, ¿ok? Hay otros parámetros que esos no los vamos a usar, pero ya los habíamos platicado, ¿no? Sobre todo cuando quieran asegurarse, bueno, puede ser que sí, para asegurarnos de que al menos una de las copias, sí sería interesante, tienen razón, sí nos va a convenir. ¿Por qué? Porque con uno de estos parámetros nos aseguramos de que al menos una copia se haga correctamente, ¿no? Con esto garantizamos que nuestro proceso de archivado va a ser exitoso y vamos a tener la certeza de que el archivo va a estar ahí, ¿ok? Bueno, ese es el ejercicio de esta parte, ¿ok? ¿Dudas de esto? Entonces nada más les voy a hacer actualizar este PDF para que ya tengan las instrucciones más hacia detalle y ya lo puedan resolver, ¿no? Bueno, nada más recuérdenme, el ejercicio del control file, ¿para cuándo lo pusimos? No hemos puesto fechas en Classroom, vamos a revisar cómo andamos en Classroom. A ver, déjenme. Vamos a abrir Classroom aquí. Lo íbamos a mover para hoy, ¿verdad? Ok, no me acuerdo si lo moví o no. No lo cambié. Puras promesas, ¿verdad? Bueno, clase de BDA, entonces aquí está. Son los ejercicios para el 21 de agosto. Ah, qué chistosito. Aprovechando, ¿no? De que ya vamos a tener más clases. No, que lo que estaba pensando, fíjate, estaría interesante este semestre, ¿no? Si nos dan más días, pues podemos aumentar el temario, ¿no? ¿Les parece bien la idea o no? Si aún así están sufriendo, ¿verdad? Ahora sí les incremento el temario. Pero estaría bien, ¿no? Aprenden más, es para su propio beneficio. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos. Ok, estaba para el lunes 4 de mayo, entonces lo vamos a cambiar pues para hoy a cómo estamos. A 6, pues lo cambiamos a 6, ¿no? Ahí está, ya. Hoy mismo. Entonces, ahorita les pongo ya de una vez los de la parte 2. Es más, de una vez vamos a hacerlo. Entonces, la tarea 7, parte 2, vamos a ponerlo para el día. Hoy estamos a 6, ¿verdad? Pues para el día 12 de mayo. Ahí está. Ok.
está ahí el látigo. ¿Ok? Bueno, entonces de esta parte, ¿qué nos falta? La administración de datos UNDO, que es en lo que nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Ok? Entonces vamos a terminar ya también con esta parte, ¿no? Y el único pedacito que nos hace falta por revisar es la administración automática de los datos UNDO. Entonces nada más para recordar lo que vimos la clase de lunes, ¿no? Recuerden una manera de entender la relación que hay entre los datos UNDO y los read log buffer es como que estuviéramos en lados contrarios, ¿no? Esta imagen es bastante ilustrativa, ¿no? Porque nos dice la relación que hay o cómo se visualizan los online read logs con respecto a los segmentos UNDO. Les comentaba la vez pasada que por un lado, ¿no? Los read log buffers contiene lo nuevo, que pueden ver aquí, estos datos nuevos son los que entran a la tabla, ¿ok? Y están respaldados acá, y están respaldados en nuestros read log files, y van a estar respaldados en los archive, ¿no? En los archive logs. Y en lo contrario, ¿no? Los datos que salen, los datos viejitos, por así decirlo, ¿no? La versión vieja, lo amarillo es la versión vieja y lo rosa es la versión nueva, ¿no? La versión vieja se almacena en un table space, ¿ok? En un data file también, ¿ok? ¿Se acuerdan? Uno de nuestros table space se llama UNDO, ¿ok? Entonces, en ese table space se van a guardar los datos viejitos. Entonces, una primera diferencia entre los read logs y los datos UNDO es que los read logs se guardan en archivos, ¿ok? Y los datos UNDO se guardan en segmentos, ¿ok? Entonces, es una diferencia interesante. Bueno, el table space en donde se están guardando estos datos UNDO se llama UNDO TBS1, que fue el que se generó cuando creamos la base de datos. Si se emplea DBCA, DBCA utiliza este nombre, ¿no? Pero le podemos poner el nombre que querramos. ¿Ok? Si no llegara a existir este table space, habíamos comentado que se guardan en system, en el table space system, lo cual es muy ineficiente y no correcto, no adecuado. Debería de existir su propio table space. ¿Ok? Existe la forma de administrar los datos UNDO de manera manual, que la verdad prácticamente ya no se usa. Todo se deja de manera automática. Entonces no tiene mucho sentido que nos metamos con el modo manual, ¿no? Bueno, ahora viene otro punto bastante interesante. La gran pregunta, oye, ¿por cuánto tiempo voy a guardar los datos UNDO? ¿No? Comentábamos la clase pasada y quisiera que ahorita me ayudaran a recordar, en estricto sentido, en qué momento ya pudiéramos deshacernos de los datos UNDO. ¿En qué instante podríamos decir ya no es riesgoso perder esos datos UNDO? ¿Qué me dirían ustedes? Esa podría ser una pregunta de examen, ¿no? Cuando se hace un commit, ¿qué opinan los demás? O sea, si yo ya hago el commit, ya la transacción está confirmada, ¿no? Que eso significa que ya no me puedo regresar, ¿no? Ya no voy, ya si hago, ya no puedo hacer rollback. Al ya no poder hacer rollback, ¿qué significa? Que la versión viejita pues ya no me estaría sirviendo, ¿no? ¿Alguien opina algo distinto? Ok, la respuesta está bien, nada más que es un poco arriesgado, ¿no? Efectivamente, si ya hicimos commit, significa que el cambio ya está en el read log, ¿ok?
¿ok? Y al haberla confirmado ya no necesitamos, ya no podemos regresarnos, ¿no? Por definición de transacción, ya la transacción se murió, entonces ya no puedo hacer rollback, ¿ok? Ahora, eso está, digamos, hasta cierto grado correcto, pero la verdad es que no deberíamos, en una base productiva, no deberíamos de conformarnos con hasta el commit y ya que se borren. Deberíamos de dejarlos más tiempo, ¿ok? Entonces, cuando ya está en data file, menciona aquí, ok, ese podría ser otro criterio, aunque si tenemos nuestra base en modo de archivado, ok, entonces, y si ya tenemos nuestros read logs archivados, entonces también ya no habría tanto problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál sería entonces lo más adecuado, ¿no? Bueno, entonces a ese concepto se le llama el Undo Retention Period, que sería qué periodo de tiempo es el que tendríamos que considerar para eh, decidir en qué momento ya podemos deshacernos de esto. Y hay que considerarlo porque acuérdense que el table space Undo no es infinito. Alguien puede decir, pues los podemos guardar por mucho tiempo. Ok, sí está bien, pero va a llegar un momento en el que este table space se llene y entonces ahí ya no podríamos retenerlo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, básicamente este periodo se refiere al periodo de tiempo mínimo que la base de datos retiene los datos Undo antes de que sean sobrescritos. ¿Ok? Acuérdense que este table space también tiene la característica que es circular, por eso ven aquí el dibujo. Porque después de un cierto tiempo puede ya sobreescribirlo. ¿Ok? Una vez que una transacción realiza commit, como estamos comentando, ¿no? Los datos Undo ya no son necesarios para hacer un rollback. Sin embargo, ¿no? Los datos Undo deberían de conservarse por un periodo más largo. ¿Ok? Fíjense bien por qué. Y esta es una de las razones más importantes. Continuar garantizando lecturas confirmadas para transacciones con alta duración. Que si a lo mejor leen esto y ustedes se quedan se quedan como que pues en las mismas, ¿no? No entendí. ¿Qué tiene que ver los datos Undo con las lecturas confirmadas en una transacción? Y sobre todo para operaciones en consultas de alta duración. Entonces aquí voy a tener que regresarme a un tema que en teoría ustedes ya lo vieron en bases 1. ¿Ok? Y bueno, voy a compartirles aquí rápidamente un un whiteboard para que nos acordemos de este tema. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se acordarán de su curso de bases 1 ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos una transacción T1, ok, y hacemos un update 1 y vamos a suponer que a un dato le cambiamos, originalmente tiene el valor 5 y cambiamos al valor 9, ok, hacemos un update 2 de otra columna en donde tendría un valor A y se lo cambiamos a un valor B, ok. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una transacción 2? Vamos a suponer que esto es la columna 1 y esta es la columna 2. ¿Qué pasa si llega una transacción? Digamos, más o menos empiezan, si quieren, al mismo tiempo. Esta transacción, digamos que no hace commit aún, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si esta transacción hace una operación de select, pero consulta la columna 1? ¿Qué debería demostrarme aquí? Si quisiera consultar el valor de esa columna.
El 5, ¿no? El 5, ¿están de acuerdo? Me debería demostrar el 5. Ok, si hago una consulta de la columna 2, me debería demostrar el valor A. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿de dónde saca el manejador estos datos? Me acuerdo que, bueno, creo que vimos al inicio del curso que para conservar la consistencia de los datos creaba algo temporal, ¿no? Exacto, ¿ok? Cuando cuando esta transacción se está ejecutando, ¿están de acuerdo que tiene que por ahí guardar una copia de lo viejito? O sea, de estos datos viejitos, ¿ok? Los tiene que guardar por ahí en algún lado. Porque si llegan otras transacciones, ¿ok? Si llegan otras transacciones, ¿no? Y, y solicitaran un dato, ¿no? Si no guardo esto, pues entonces no podríamos garantizar qué cosa. ¿Cómo se le llama a esta propiedad de que el manejador no me deje ver cambios hasta que la otra transacción termine? A eso se le llama, ¿no? Una consistencia de lecturas, o sea, una lectura confirmada. Y ese es el nivel de aislamiento por default que manejan las bases de datos. Para poder implementar esa propiedad de las transacciones, cuando esta transacción inicia, ¿no? Todos sus datos que va a modificar, esta copia viejita, vamos a imaginar ahorita que se va a guardar en donde creen. ¿En dónde se guarda esto? ¿Se acuerdan que por ahí vimos uno de los elementos que se guarda también en el read log? ¿En dónde se guarda esta información viejita? Justamente en el table space undo. Entonces, aquí en el table space undo voy a tener un pequeño segmento. ¿Se acuerdan que hablamos del segmento undo? Un segmento undo se va a asociar a esta transacción. Y aquí en este segmento undo, aquí es donde se van a guardar la versión viejita. ¿Para qué se guarda aquí esta versión viejita? Ah, bueno, porque si llega otra transacción, ok, entonces el manejador detecta, oye, ¿sabes qué? Estos datos que me están pidiendo, ¿no? Los está modificando esta transacción. Entonces, a la transacción 2 no le puedo mandar el 9 y el B. ¿Por qué? Porque la transacción no ha hecho commit. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, en lugar de que los datos los extraiga del DB buffer caché, entonces los voy a obtener de los datos undo. Entonces, este 5 y este 4 en realidad los obtenemos del segmento undo que por ahí está almacenado. ¿Ok? Ahora, también de su curso de bases 1, por ahí vimos que hay veces que a pesar de que esta transacción haga commit, de todas maneras la transacción 2 necesita seguir leyendo la versión viejita. Sobre todo con otra propiedad que se acuerdan que son las lecturas repetibles. ¿Se acuerdan de ese concepto? En donde a pesar de que la transacción ya haya hecho commit, esta transacción aún no ha terminado. Entonces, por lo tanto, debe de seguir leyendo los mismos valores, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos que en el momento que se haga commit esto desaparece, ¿qué pasa si la transacción 2 aún no ha terminado? Es una transacción de lectura que dura mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a leer acá este mismo dato, la base de datos me debería de decir que sigue siendo 5 ya. Por lo tanto, estos datos undo deberían de seguir todavía vivos, ¿ok? Aunque la transacción acá, la otra, haya hecho commit. Si detectan ese detalle. Entonces, los datos undo deberían de permanecer en el table space, ¿ok? Hasta que la transacción 2 termine, ¿ok? No tanto hasta que la transacción 1 termine, aunque haya hecho commit,
estos datos deberían de todavía quedarse, sobre todo si tenemos un nivel de aislamiento más allá de un read committed, ¿no? Una lectura repetible, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este punto de que deben de quedarse más allá a pesar de que hayamos hecho commit. Es decir, dejen aquí, termino de compartir y les comparto ahora el PDF nuevamente. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere este punto, ¿no? Continuar garantizando lecturas confirmadas, ¿no? Read consistency para transacciones de alta duración. ¿Ok? Entonces me comentan acá, dice, entonces la transacción 2 muestra los datos hasta el momento. Sí, esto va a depender del nivel de aislamiento que también tengas configurado. Por ejemplo, si tu nivel de aislamiento es una lectura repetible, te debe de seguir mostrando los datos sin importar que otras hayan hecho commit. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de que estos datos undo se sigan conservando. Ahora, es un poco complicado, no tenemos una medida, una señal clara que me diga cuánto tiempo van a durar estas transacciones largas, de alta duración. Entonces, una manera de estimarlo es, ya dependiendo la base de datos, se puede hacer un análisis para calcular de todo tu sistema, de toda tu base de datos, dime qué sentencia es la que se tarda mucho tiempo. Supongan que tengan consultas que hagan reportes o que hagan cálculo de algo, ¿no? Entonces, mientras esa sentencia se esté ejecutándose, los datos undo deberían de estar presentes por si los llegara a ocupar, ¿ok? Entonces, se hace más o menos un análisis y se determina, mira, la sentencia select más larga que tenemos dura, ¿qué te gusta? 5 minutos, ¿no? A suponer. Entonces, por lo tanto, los datos undo por lo menos deberían de estar unos 5 minutos después que pues la transacción haya hecho commit, ¿no? Eso sí ya nos viéramos muy limitados en cuanto a tiempo. ¿Ok? Entonces, otra razón es para poder aplicar operaciones de una herramienta muy interesante que se llama flashback. ¿Se acuerdan que en algún momento en el curso comentamos de que sí es posible recuperarnos de una transacción que ya hizo commit? Es decir, borramos datos, hacemos commit y después nos damos cuenta después del commit que eso no debió haber sido. Exacto, es como hacer un rollback, me dicen aquí en el chat, es como hacer un rollback después de commit. Eso es factible siempre y cuando tengamos esta funcionalidad habilitada, flashback. Entonces, flashback me permite regresarme a un tiempo a un tiempo en la historia, a pesar de haber hecho commit. Pero para que esto funcione, obviamente, ¿de dónde va a sacar la historia? De los datos undo. Entonces, ahí sí, si ya los datos undo ya no están, ya no vamos a poder regresarnos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, a nivel general, la estrategia es que se prefiere, ¿no? Entre más tiempo guardemos los datos undo, mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos si quieren a dejarle hasta aquí, ya se nos fue la clase, casi toda la clase fue más de repaso, pero bueno, ya estamos por terminar este tema, no nos falta muy poquito. Entonces yo creo que el ejercicio mejor lo voy a pasar no para el lunes, para el miércoles, para que el lunes terminemos esta partecita y ya con esto estaríamos terminando el tema 7, parte 2. ¿Ok? Y recuerden, después de este tema 7 que sigue, la siguiente fiesta, ¿ok? Que sería el tema que 6 y 7 fue lo que vimos. Descanso, Daniel quiere descanso, sí, tienen este fin de semana largo para descansar, ¿no? Para que la siguiente semana, entonces muy probablemente en la siguiente clase nos ponemos de acuerdo para fecha de examen, que muy probablemente sería
la semana del 17 al... Muy probablemente el examen sería el día 17. No, ese es domingo, perdón. Día 18. ¿Ok? Dice acá, dice, tengo amigos de área 3. No sé a qué te refieras con área 3, pero bueno. Que descansaron como un mes. Ah, bueno. Ok. Es que Marcelino todavía se quedó en las eras de la prepa, ¿no? El área 1 y el área 3. Muy bien, ingenieros, entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Ok, mientras vayan avanzando en los ejercicios que tengan pendientes. En estos mismos días les actualizo los ejercicios que faltan, ¿no? Y ya con esto terminamos el tema 7. Pues gracias, profe. Bueno, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Dudas, cualquier duda al grupo, por favor, no se atrasen.